Bien, buenos días. Vamos a comenzar con la clase de esta semana que es de nomenclatura inorgánica y vamos a avanzar con el grupo de oxoácidos. Estuvimos trabajando hasta la semana pasada óxidos, sí, hoy vamos a avanzar al siguiente grupo que ya es un grupo nuevo, sí, con otras características que vamos a empezar a trabajar esta semana. No vamos a empezar con la parte de nomenclatura propiamente dicha porque para eso tenemos que comprender primero algunos conceptos que vamos a trabajar en la clase de hoy. Primero que nada, ¿qué es un oxoácido? ¿Sí? Un oxoácido o ácido es una sustancia que tiene la capacidad de alterar el pH de una solución, ¿sí? O de un medio en donde hay agua, un medio líquido. Bien, ¿qué es esto del pH? Si todas las soluciones del mundo natural, el agua del océano, el agua de un río, una solución que usamos para preparar, por ejemplo, algún alimento o preparación, tiene un valor de pH. El agua natural o el agua pura tiene un pH de 7, si decimos que el agua es neutra, que es, digamos, el solvente universal. Cuando nosotros disolvemos sustancias en el agua, podemos alterar este pH que tiene justamente este líquido. Si nosotros aumentamos el pH del agua, decimos que se vuelve básica, y si lo reducimos o bajamos su número, decimos que se vuelve ácida. Cuando nosotros disolvemos un ácido justamente en agua, lo que estamos haciendo es bajar su pH y haciéndola o volviéndola cada vez más ácida. Cuanto más ácido es un sistema o una solución, más poder de dañar a los tejidos orgánicos tiene justamente ese sistema. Tenemos muchos ácidos conocidos, ¿sí? Algunos como por ejemplo el jugo de los cítricos, como el jugo de limón, el jugo de la naranja, del pomelo, los vinagres, como el vinagre de alcohol, el vinagre de manzana y de vino, y por ejemplo otro en forma de medicamento es la aspirina y la vallaspirina. Esos son ácidos débiles, modifican muy poco el pH del agua, por eso nosotros podemos consumirlos y si bien son un poco dañinos para nuestro sistema, no causan grandes daños. Otros ácidos, como por ejemplo el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el ácido muriático que usamos para destapar las cañerías, son ácidos que son más fuertes, modifican en gran medida el pH y eso hace que no puedan entrar en contacto con la piel porque justamente van a provocar quemaduras de hasta segundo y tercer grado. Bien, sabiendo esto, nosotros podemos entonces definir a cualquier ácido, a cualquier sustancia, como a una sustancia química capaz de modificar justamente el pH de una solución. Y eso pasa porque cuando nosotros disolvemos el pH, disolvemos el ácido, ese ácido libera protones, hidrógeno al medio, y cuanto más protones libere ese ácido, más ácido o más bajo el pH se va a volver. Bien, eso es en cuanto a la definición. A nosotros no nos interesa profundizar tanto en ese aspecto del tema, pero sí en cómo se obtienen estos ácidos y cómo se nombran. Vamos a empezar en esta clase por cómo se obtienen, es decir, por la formulación o la fórmula de obtención. Primero que nada vamos a aclarar que un oxoácido se va a obtener siempre que yo mezcle un óxido ácido y agua. Recordemos que un óxido ácido es aquel óxido que está formado por oxígeno siempre, pero va a estar acompañado de un no metal. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer este óxido que voy a poner por acá, que es el trióxido de dibromo. Cuando yo agregue agua, ¿sí? A este trióxido de dibromo, voy a obtener un oxoácido. ¿Cómo lo voy a armar? Los oxoácidos siempre presentan la misma estructura. En la fórmula primero voy a poner hidrógeno, proveniente del agua. Al final voy a poner oxígeno, que aparece en ambos reactivos. Y en el medio voy a colocar el no metal, que está formando parte del óxido, que en este caso es bromo. Entonces, repito, siempre que nosotros escribamos la ecuación de formulación, voy a tener que poner hidrógeno y oxígeno en los extremos y en el medio el no metal, que lo voy a buscar justamente en el óxido ácido que está en los reactivos. Una vez que hice eso, tengo que elegir cuántos átomos de cada elemento yo utilicé en la fórmula final. Y para eso vamos a hacer una operación matemática que explicamos la clase anterior, pero vamos a repasar de nuevo en esta. Lo que nosotros dijimos es que arriba de cada elemento hay un número que se llama estado de oxidación. Para el oxígeno siempre vale lo mismo y era el número ese menos 2. ¿Por qué era menos 2? Porque el oxígeno siempre tendía a ganar 2 electrones.
Para el que tenga dudas sobre esto, lo invito a ver la clase anterior que va a estar un poquito más detallado, ¿sí? Y lo van a entender un poco mejor. Entonces, nosotros decíamos, si el oxígeno tiene un -2 en la parte superior, tenemos que multiplicar el número que tiene abajo por ese -2. Y digo, 3 por -2, -6. De este lado yo debía colocar un número positivo que al restarle 6 me dé como resultado 0. Entonces, ¿qué número positivo restándole 6 me da 0? Y obviamente 6 positivo. Y la pregunta que me hacía a continuación es, ¿qué número puedo poner yo arriba del bromo que multiplicado por el que tiene abajo me dé 6? En este caso el bromo tiene un 2 en la parte inferior, o sea que multiplicado por 3 me va a dar 6. Este número es el que yo quiero averiguar para poder llevarlo al final de la ecuación. Voy a escribir un recuadro arriba de cada elemento y voy a completar con los números que conozco. El de oxígeno dijimos que es siempre -2. El de bromo en este caso vale 3, que lo averiguamos recién. Y el caso del hidrógeno pasa lo mismo que con el oxígeno. Siempre tiene el mismo valor. El hidrógeno siempre va a ser 1 positivo. ¿Cómo termino de armar la fórmula? Voy a sumar primero los positivos. Tengo 1 más, 3 más, o sea que esto es 4 positivo o 4 más. Y de este lado, ¿sí? Yo tengo que tener también un número negativo que también me dé 0 en este compuesto. Si en todos los compuestos químicos los estados de oxidación siempre me deben dar 0 en cuanto al resultado. Entonces, si tengo un 4 positivo, ¿qué número negativo voy a colocar acá para que me dé 0? Obviamente es 4. Y la pregunta que me tengo que hacer ahora es, ¿qué número por 2 me va a dar ese 4? El número obviamente es 2. Entonces, la fórmula del oxoácido que se obtiene a partir de la mezcla del trióxido de dibromo con agua es esta fórmula que yo obtuve al final. Todavía no vamos a decir el nombre porque es un análisis un poquito más complejo y no vamos a mezclar todo en esta clase, pero sí vamos a aprender, como expliqué recién, a armar la fórmula. Entonces, la fórmula que me queda sería hidrógeno, bromo, oxígeno 2. ¿Sí? Y ese sería el oxoácido que yo obtuve a partir justamente de esta mezcla. Vamos a hacer uno más para ver si quedó del todo claro. Recuerden que siempre se obtienen oxoácidos a partir de un óxido ácido. Vamos a ver entonces. Supongamos que tenemos el siguiente óxido ácido. Vamos a hacer cloro 2, oxígeno 7, más agua. Según la nomenclatura sistemática, esto es heptaóxido de dicloro, que eso es lo que estuvimos aprendiendo la semana anterior. Bueno, entonces digo, si tengo un óxido ácido, porque es oxígeno y un no metal, que en este caso es cloro, más agua, voy a obtener un oxoácido. Dije entonces, primero va el hidrógeno y último va el oxígeno. Entonces escribo H y O. Y en el medio va el no metal, que en este caso es cloro. Una vez que armé la fórmula, tengo que elegir los números y para eso primero voy a hacer la cuenta de este lado para saber qué número está utilizando el cloro. Dijimos, el oxígeno siempre tiene -2, o sea que esto es 7 por -2, -14. Si me debe dar 0 la cuenta superior, acá va a ir un +14. Y acá me voy a preguntar 2 por qué número me da 14. Obviamente 2 por 7. Quiere decir que el cloro entonces está usando el número +7. Lo voy a escribir acá. Como dijimos anteriormente, el hidrógeno siempre usa el mismo número, que es el 1 positivo, y el oxígeno utiliza el mismo número, que es el -2. Una vez que llegue a esta parte, voy a sumar a los positivos, que siempre son el hidrógeno y el no metal. En este caso tengo 1 más 7, es 8 positivo. De este lado necesito un 8 negativo para que me dé 0 la cuenta. Y la pregunta es, ¿por cuánto multiplico este 2 para obtener un 8? Obviamente voy a multiplicar por 4. Y esa es, ¿sí? O ese es el oxoácido que obtuve al mezclar heptaóxido de dicloro con agua. ¿Sí? Hasta acá vamos a llegar a esta clase. No vamos a ahondar mucho más. Sí vamos a profundizarlo la semana que viene, pero las actividades van a estar relacionadas nada más que a esto, que sería
la fórmula de obtención o formulación de un oxoácido, ¿sí?, en forma general. Gracias.